nombre del Gobierno del Estado de Yucatán, a través de la Secretaría de la Cultura y las Artes, les damos las gracias por continuar con nosotros en estas actividades de Aprendamos Lengua Maya. Hoy vamos a ver el uso de dos palabras, que es el malo y el uts, que en ambos casos significan bien, uts, utsil, bien, y malo, que es también bien o bueno. Dependiendo del contexto en el que estemos, hacemos uso de estas palabras y algunas maneras de usarlo, en algunos ejemplos de uso, podrían ser ment uts atal weye. Ment uts atal weye, que significa haz el favor de venir aquí. Ment uts atal weye. Tenemos el uts inwilik, que es lo veo bien, pero que también podemos usarlo como malo inwilik, lo veo bien. Podemos usarlo de manera indistinta en este caso. También tenemos el malo tanimbim, bueno, me voy. Aquí no podría yo emplear el uts porque sería uts tanimbim, porque sería bien, me voy, pero les repito, tenemos que conocer el contexto para hacer el uso de la palabra. Aquí solo puedo emplear el malo tan imbim, bueno, me voy. Tenemos uts tintan injantik pim. Me gusta comer la tortilla gruesa, que es el pim. Uts tintan injantik pim. Me gusta comer la tortilla gruesa. Aquí solo puedo emplear el uts de gustarme, de bien. No podría yo emplear el malo, porque no sería correcto. Y bueno, otra manera de decir que me gusta, por ejemplo, la tortilla es ki tinchi pim. Pero en este caso estamos usando el ejemplo de uts tintan injantik pim. Me gusta la tortilla gruesa. También podemos, otro ejemplo, por ejemplo, uts sham, también está bien. En este caso podemos usar cualquiera de las dos indistintamente. Malo sham, también está bien. Malo sham y uts sham, cualquiera de los dos es correcto. Hemos empleado también para decir la respuesta a Bishabel y podemos responder uts, utsem, malo ben, para decir que estamos bien. Aquí se puede usar cualquiera de las dos indistintamente y les repito, esto tiene que ver mucho con el contexto en el que empleamos las palabras para decidir si usamos el uts o utilizamos el malo. Espero que estos ejemplos nos ayuden a poner en práctica estas dos palabras. Taktulaki. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado.